Nos da mucho gusto saludarle a usted el día de hoy, que nos ve a través de esta pantalla. Un tema importante porque ha despertado mucha controversia entre los diferentes partidos políticos e incluso se habla de estar violando, y de hecho se está violando, la Constitución de los Estados Unidos mexicanos. Humberto Moreira, gobernador de Coahuila, pide pena de muerte a secuestradores. La pena de muerte para quien secuestra y mate es lo que hace una propuesta Humberto Moreira, gobernador del estado de Coahuila. Con 22 votos a favor, abstenciones y en contra, entra esta iniciativa y se va a la Cámara Alta. Irónicamente, el gobernador del estado olvida a su querido amigo Luis Echeverría Álvarez, que todavía en 1998 era director general de Coordinación Internacional de la PGR. Acusado precisamente de secuestro, se va a España, huye a España. En el 2008 lo extraditan, lo juzgan y inexplicablemente resulta que el gran amigo de Humberto Moreira lo exoneran de todo delito. Hay una contradicción. Él pide pena de muerte e incluso él todavía frente a medios nacionales dice y expone que todavía no tienen definido cómo se les estará dando la pena de muerte a todos aquellos que secuestren y que maten. Pero, ¿qué dice la Constitución? ¿Qué dice la Constitución de los Estados Unidos mexicanos? La Constitución desde 1997 no ha tenido mayoría calificada. Y déjeme decirle a usted, informarle a usted, que para poder hacerle una reforma a la Constitución tendrían que tener mayoría calificada y solamente el PAN tiene el 40%. No hay mayoría calificada. Al inicio yo le expresaba a usted y le comentaba que efectivamente ha habido voces, unos a favor que se estudie la pena de muerte, otros en contra, a que definitivamente esto va en contra de las leyes eclesiásticas, pero vamos a ver qué dicen los diferentes partidos políticos. Regidora Amelia, su opinión, primeramente como regidora del Partido de la Revolución Democrática de extracción de ese partido, su opinión en relación en Coahuila, ¿aprueban la pena de muerte para secuestradores y delincuencia organizada? Mira, definitivamente el que se haya aprobado, yo creo que está en veremos, porque nada puede estar por arriba de la Constitución, y en la Constitución mexicana se señala que en México no existe la pena de muerte, no hay pena de muerte. Yo creo que aquí es un problema social que tiene que verse más de fondo y buscar cuáles son los factores que están contribuyendo para que la violencia sea día más grande en nuestra población. Yo te puedo decir que en México podríamos hablar de la pobreza, de la extrema pobreza, ¿sí? La extrema pobreza no va a permitir a un individuo crecer en lo moral, en lo espiritual, porque primero tiene que resolver su problema físico, que es comer. ¿Y lo va a resolver delinquiendo? Desde temprana edad no se proyectan los valores, tienen que ser introyectados en un ambiente familiar, en un ambiente de armonía, y esto en las últimas décadas no se ha dado.
Por supuesto que no estoy de acuerdo con la pena de muerte porque, te repito, no resuelve la problemática que vivimos los mexicanos. Este es un problema que se tiene que ver de fondo y buscar los factores y las raíces para solucionar. Quien también da su punto de vista es el regidor del Partido Revolucionario Institucional, que aparte de ser de extracción priista, es doctor, el doctor Juárez Duque. Él dice que se tendría, por supuesto, que analizar esta propuesta. Se acaba de aprobar la pena de muerte en Coahuila para secuestros y crimen. Como estamos viviendo la situación ya en el país, pues mucha gente va a estar a favor y mucha gente va a estar en contra. Digo, es lógico, es un tema muy escabroso que es difícil de digerirlo en un país como el México, en el cual es un país soberano y libre, ¿verdad?, para poder actuar, sobre todo en casos donde ya hay reincidencia. Pues entonces definitivamente yo creo que se tienen que tomar medidas drásticas para poder terminar de tajo con este tipo de actitudes que yo creo que no son convenientes ni saludables para el crecimiento de México. Juárez Duque, regidor de extracción priista, está de acuerdo en la pena de muerte. No tanto que no esté de acuerdo, sí estoy de acuerdo, te vuelvo a repetir. Pero quien hace las cosas y reincide, yo creo que debe de ser castigado con la pena, y si no con la pena, con todo el rigor de la ley, para que jamás vuelvan a estar ni presentes en el mundo, ni siquiera que vuelvan a pisar un pie fuera de donde no deben de estar. En este caso, del hoyo o de la misma cárcel. Y a quien definitivamente se le olvidaron sus estatutos, lo que dice su partido con respecto a esta situación, es al regidor César Ramírez, que es de extracción panista, y él dice que sería importante promovérselo a los diputados y senadores para que no solamente se aplique, sí, así como usted lo está escuchando, que no solamente se aplique en el estado de Coahuila, sino en todos los estados de la República Mexicana. Pena de muerte para secuestradores y personas que matan, que asesinan. Su punto de vista. De entrada me parece buena idea, siempre y cuando podamos garantizar que el proceso judicial nos permita darnos cuenta que el acusado realmente cometió el delito. Actualmente tenemos deficiencias en las cuestiones judiciales y pudiéramos llegar a cometer errores en donde llegase a sancionar a personas que no han cometido el delito. Fuera de eso, es una propuesta muy interesante que tendríamos que analizar, y pues ya se lo dejaremos a los diputados federales para que sea una propuesta generalizada en lo que es la República Mexicana. Pues entonces usted está de acuerdo, porque dice, sería importante que los diputados federales la tomaran en cuenta para que no solamente sea en Coahuila, es lo que yo entiendo. Que es una propuesta muy interesante que debería de no dejar en la libertad a los congresos estatales, ¿sí? Que se me hace algo muy importante como para hacerlo tan a la ligera, considerando las cuestiones políticas que se viven cada uno de los gobiernos, que se me hace más conveniente que se analice de manera federal, ¿sí? Para que en su defecto se analice y sea probable la implementación en toda la República. Bastante polémico el tema, por lo que yo le invito a usted a que se quede en la segunda parte. No se despegue, continuamos.